Muy bien, buenos días hermanos. Esta mañana quiero ir a la palabra de Dios y quiero compartirle lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y quiero que vayamos rápidamente a las Escrituras y quiero que vayamos al libro de Jeremías. Y vamos a ver en el capítulo 45. Y lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Quizás esta mañana usted se va a identificar con lo que el Señor está hablando acá a través de su palabra. Porque muchas veces estamos cansados, estamos agobiados, estamos cansados de decir otra vez seguir sufriendo. Otra vez el mismo tema. ¿Hasta cuándo pasará el asunto? Y venimos esperando y esperando. Pero esta mañana quiero decirle que el Señor siempre tiene respuesta cuando nosotros la buscamos en Él. Así que vamos a comenzar a leer y le ruego que preste mucha atención a la palabra de Dios. Porque como estábamos orando, que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar. Quiere decir que lo más fiable, lo más confiable y lo más sabio para cada uno de nosotros es confiar en la palabra de Dios, es obedecer lo que Él nos dice y es aceptar el consejo del Señor. Porque la Biblia dice que el consejo de Jehová permanece para siempre. Quiere decir que a veces nosotros como amigos o como compañeros de trabajo o compañeros de nuestro asunto, le damos consejo. Pero hermano, nuestros consejos muchas veces vienen de Dios, pero el mejor consejo es que Él me lo dé directamente a través de su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a leer la Escritura. Y dice así: el profeta Jeremías le dio un mensaje a Baruch, hijo de Nerías, en el 4º año del reinado de Joacim, hijo de Josías, después que Baruch escribió todo lo que Jeremías le había dictado, le dijo. Y acá le dice el Señor: Baruch, esto te dice el Señor Dios de Israel. Tú has dicho, estoy repleto de dificultades. ¿No he sufrido ya lo suficiente? Y ahora el Señor ha añadido más. Estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso. ¿Puede ser la fotografía suya esta mañana? ¿Puede ser un retrato de lo que usted está pasando en este tiempo? Mire, se lo voy a volver a leer. Tú has dicho, estoy repleto de dificultades. No alcanzo a salir de la puerta, que ya comienzan los problemas. Dice, no he sufrido ya lo suficiente, porque a veces uno dice, ya basta, ya estoy cansado. No lo dice. Dice, y ahora el Señor ha añadido más. Es como decir, a un problema, ahora tengo otro problema. Y si uno lo mira en el contexto más amplio, es un problema más, pero justamente en este momento aparece ese problema y dice ahora, y el Señor ha añadido más. Estoy agotado de tanto gemir, ya no sé ni cómo orar. Y no encuentro descanso. Y dice, Baruch, esto dice el Señor: destruiré esta nación que construí, arrancaré lo que planté. Y escúcheme bien, busca grandes cosas para ti, no lo hagas. Yo traeré un gran desastre sobre todo este pueblo, pero a ti te daré tu vida como recompensa donde quiera que vayas. Yo, el Señor, he hablado. Hasta acá o hasta aquí la palabra del Señor, y vamos a ir viendo estas escrituras que son, para mí, tienen mucha atracción, porque es una palabra que recibí cuando llegué a este país y hace unos días atrás conmemorábamos o recordábamos 30 años
de haber venido acá a España. Pero después voy a hacer una mención a esto. Pero quiero que veamos acá que el trabajo de Baruch era transcribir, porque era un escriba, transcribir la palabra de Dios, además de leerla y explicarla al pueblo de Israel, quien ellos se caracterizaban por una cosa. Ellos eran obstinados, era un pueblo obstinado y a la vez era un pueblo desobediente. Qué gran privilegio tenía Baruch como escriba, porque había sido llamado por Dios para ser un ayudante del profeta Jeremías. Porque en ese tiempo Dios hablaba por los profetas. Y era palabra de Dios, y uno cuando está ahí en el libro, usted sabe que lo que Dios dice siempre se cumple. Después se encarga en el Nuevo Testamento que dice, pero Dios ahora nos ha hablado por el Hijo. Hasta que vino Jesús, Dios siempre habló a través de profetas. Entonces vemos acá que el trabajo de Baruch era un privilegio. Era un privilegio porque el Señor lo había llamado a ese servicio de transcribir, escribir el mensaje que Dios estaba dando, explicarlo y enseñarlo. ¿Pero qué pasó? Sin embargo, el rey Joacim, ahí en el capítulo 36, 27 al 32 de este libro de Jeremías, y lo voy a leer en la TLA, dice, después de que el rey quemó todo el libro que yo había dictado a Baruch, Dios me habló de nuevo y me dijo, Jeremías, ve y consigue más pedazos de cuero y vuelve a escribir en ello todo lo que estaba escrito antes que Joacim quemó. Además, ve a hablar con Joacim. Yo mientras le voy leyendo, ¿usted no se va dando cuenta del control que Dios tiene en todo? ¿Usted entiende que Dios lo ve todo? ¿Que Dios conoce todo? ¿Que Él sabe lo que realmente está pasando? Usted se va dando cuenta, sigamos leyendo. Dice, Dios me habló de nuevo y me dijo, Jeremías, ve y consigue más pedazos de cuero. Vuelve a escribir en ello todo lo que estaba escrito antes y que Joacim quemó. Además, ve a hablar con Joacim y dile de mi parte lo siguiente. Tú quemaste aquel libro, te atreviste a reclamarle a Jeremías por haberlo escrito. Pero no dudes ni por un momento que el rey de Babilonia va a destruir este país. Y vas a acabar con todas las personas y con todos los animales que aquí viven. Yo quiero que sepas, Joacim, está hablándole el Señor, que ninguno de tus hijos llegará a ser rey de Judá. Tu cadáver no será enterrado, sino que quedará al aire libre, recibiendo el calor del día y el frío de la noche. Yo castigaré tu pecado, el de tus hijos y el de tus sirvientes. Voy a mandar una desgracia contra ellos y contra los que viven en Jerusalén y Judá. Y todo esto les pasará porque no me hicieron caso. Yo fui y conseguí otros pedazos de cuero y se los di al secretario Baruch para que escribiera en ellos todo lo que yo le dictaba. Y le dicté lo mismo que decía en el libro que el rey Joacim había quemado, aunque esta vez agregué muchas otras cosas. Hasta aquí la palabra de Dios. Lo que Dios nos está enseñando esta mañana es que Él tiene el control de todo, que Él ve los pequeños y los grandes detalles. Y acá vemos que cuando este hombre, Joacim, después de escuchar el mensaje del rey que había llevado el profeta, el escriba Baruch, lo quemó. Y esto es una figura de alguien que desprecia por completo la palabra de Dios. Y hermano, hoy en día no quemamos el rollo, no quemamos el libro, pero hay gente que desprecia la palabra de Dios. Y tiene un costo.
el despreciar lo que Dios dice. Y dice que Joacim, después que va Baruch y lleva el libro y él lo quema, lo primero que hizo fue ordenar el arresto de Baruch y el arresto de Jeremías. Y este es un acto del rey de abierta rebeldía contra Dios y de persecución contra sus siervos. Porque a veces a uno lo persiguen, pero es una figura de que están rechazando a Dios, rechazando el mensaje de Dios. Por eso la gente persigue a aquellos que son fieles con el Señor. Y vemos que el rey no solo rechaza la palabra del Señor, sino que intenta silenciarla. Hoy en día el enemigo, el diablo, con todos sus ejércitos de huestes de maldad, tratan de silenciar a los siervos de Dios. Tratan de que la palabra no se predique. En muchos países del mundo les cuesta la cárcel y a muchos les cuesta la muerte, hasta su vida. Hoy en día estamos viviendo, como será acá en Europa, una Europa que está ciega, una Europa que ha decrecido la palabra de Dios porque la han rechazado. Una Europa que usted ve, puede haber más personas acá en esta iglesia, más en aquella iglesia, pero está decreciendo la iglesia de Cristo aquí. ¿Por qué? Porque han rechazado la palabra de Dios. Y vemos en otros lugares donde verdaderamente está creciendo la palabra de Dios y Él sigue agregando gente, personas de cada país para su reino. Lo vemos en India, en África, en países musulmanes, donde les cuesta la vida, pero están predicando la palabra de Dios. Y en los otros continentes, pero en Europa está, ¿cómo le puedo decir? Hay una ceguera, hay una oscuridad. No hay avivamiento. En España no hemos tenido nunca un avivamiento. Y esa es una de las razones por las cuales vemos cómo está España espiritualmente. Hace 20 años, 25 años atrás, vino un refrescar, pero solamente fue un viento. No hubo un despertar donde uno dice, bueno, en esta nación ha habido un despertar, gente que se ha convertido, gente que va a las calles, gente que va a todos sitios, pero permanecer acá ha sido muy difícil. ¿Me entiende? Porque tal es así que en el tiempo que nosotros vinimos, ya hace 30 años atrás, a España se le llamaba el cementerio de los pastores, donde venían y eran enterrados. Porque acá se han ido ministerios que en otros países han sido poderosos y han tenido que volverse sin fruto. ¿Me entiende? Entonces vemos esa realidad acá en Europa, pero también la vemos nosotros en esta España en la cual nosotros vivimos. Y vemos acá que el rey no solo rechaza la palabra de Dios, sino que intenta silenciar la palabra, persiguiendo al profeta Jeremías y a Baruch. Pero acá no es contra Baruch y contra Jeremías, es contra Dios mismo. Y usted sabe que ninguna nación que se pone en contra de Dios va a prosperar. Hablando en lo espiritual. Si le digo más, en ese tiempo, en el tiempo de Baruch y de Jeremías, el pueblo ganaba dinero, el pueblo estaba bien económicamente. Pero no tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo espiritual. Y vemos acá que este rey trató de ponerlos en la cárcel, pero hay algo interesante. Miren lo que dice Jeremías 36, 26. Dice, y mandó que a mí y a Baruch nos metieran en la cárcel. Eso es lo que fue la orden del rey contra Jeremías y contra Baruch. Enseguida salieron a buscarnos su hijo Jerameel, Seraía, hijo de Arriel, y Selemías, hijo de Abdel. Pero miren lo importante. Dice, pero Dios no permitió que nos encontraran. ¿Sabe lo que pasó? Dios los escondió. Ahora, quiero que usted sepa que Dios protege a sus siervos, que Dios guarda a los suyos.
que Él sabe cómo esconder a los suyos. Y si usted quiere saber algo de cómo Dios esconde, acuérdese del profeta Elías. ¿Me entiende? Nosotros sí los escondió a Jeremías. Bueno, ya lo había escondido a Elías. ¿Dónde lo escondió? En un arroyo. Después lo llevó a la casa de la viuda. Y no lo encontraron. ¿Por qué? Porque cuando Dios te guarda, Él te guarda. Y te guarda a su manera. No como lo que uno piensa, sino lo que Él hace y sabe guardar aquello. Dios mandó que volvieran a escribir lo que el rey estaba rechazando para que quedara escrito. Y está escrito. Porque la palabra, hermano, la palabra de Dios no puede ser silenciada de ninguna manera. Este hecho provocó que Baruch, ahí en Jeremías 45, versículo 3, el Señor le dice: tú has dicho, estoy repleto de dificultades. Imagínese usted, vamos a ponerlo un poquito en Baruch. Ha escrito todo lo que el profeta le ha dictado, pero no es como ahora que tenemos máquina, tenemos el ordenador, estamos en otra época. En ese tiempo se escribían en pergaminos que eran de pieles. Por eso le dice en esta versión de la TLA, dice, busca más cueros, y tuvieron que buscar los cueros. Había un trabajo extra. Y volver a transcribir todo lo que Dios le había dicho. ¿Qué trabajo tenían ellos, no? Y este hombre, en ese momento, es como decir, tocó fondo. Estoy repleto de dificultades. No he sufrido ya suficiente. Y ahora, Señor, has añadido más. Estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso. Y en la TLA, en este versículo dice, tú, Baruch, quizás acá hay mucho Baruch, siempre estás quejándote. ¿Lo dice así, no? ¿Es hermano, amigo? Siempre estás quejándote. Dice que eres muy infeliz. Hola. Que yo solo te hago sufrir más y más. No diga nada. Porque de estas cosas que estamos hablando esta mañana de Baruch, nadie lo sabía. También dice que estás cansado de sufrir y que no logras descansar. No es que Baruch fue y le contó a Jeremías, que era el profeta de Dios. ¿Sabe lo que estaba pasando, hermano? A pesar de todo esto, Dios quería escudriñar el corazón de Baruch. Porque Dios obra de una manera con una nación, pero en medio de ese obrar, también obra con usted y conmigo. ¿Me entiende? Dios, como se... A veces nosotros nos centramos en una sola manera como Dios obra. No, cuando Él está obrando de diferentes maneras y con diferentes personas, en diferentes momentos, en toda nuestra vida. Y vemos acá que lo dice el Salmo 7, versículo 9, en la Nueva Traducción Viviente, y se acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo, pues tú miras, escuchen, tú miras lo profundo de la mente y del corazón, oh Dios justo. Quiere decir que Él es el único que mira ¿qué? Lo profundo del corazón. Él lee lo que tú piensas y lo que yo pienso. Él sabe cómo tú piensas, Él sabe lo que tú quieres. En un sentido, Dios lo sabe todo. Y contra esto, tú no puedes hacer nada. Solamente reconocer la verdad de lo que Dios está tratando de decirte y enseñarte. Entonces vemos acá que el Señor veía en Baruch, al escudriñarse su corazón, ¿qué es lo que estaba viendo el Señor? Veía que había ambiciones terrenales en Baruch.
Y estas ambiciones de Baruc, porque por eso él se quejaba, por eso él se angustiaba, estaba cansado de gemir. ¿Por qué? Porque en el fondo, en lo profundo de su corazón, aquello que solamente el Señor lo ve, él buscaba honores, él buscaba riquezas, buscaba propiedades, quería el reconocimiento, quería una posición segura en medio del caos nacional. Y esto a veces nos sucede a cada uno de nosotros. Luchamos y nos cansamos, nos desgastamos. ¿Por qué? Porque estamos ambicionando, no estamos contentos con lo que tenemos. Porque si vamos a las Escrituras, Pablo dijo que teniendo sustento y abrigo, ya estemos contentos. Y yo no le digo que usted deje de querer esto, de querer aquello, pero una cosa es quererlo de tal manera como lo estaba pasando a Baruc, que solamente el Señor lo estaba viendo. Porque ni Jeremías se hubiera dado cuenta, si va al caso. ¿Me entienden? Entonces vemos que él buscaba una posición. Y acá tenemos que mirar que cuando nosotros anhelamos, ambicionamos lo que el mundo tiene, porque a veces nos pasa la de azar, que tenemos envidia de los arrogantes y nos metemos en problemas, porque quizás queremos tener un nombre, queremos tener una reputación, queremos tener una economía segura, queremos tener, siempre pensamos en el mañana para tener un futuro, pero no sabemos si llegamos al mañana y tener el futuro. Porque el Señor Jesús le dijo a los discípulos cuando ellos tenían el problema de que cómo iban a comer y cómo iban a vestirse, dice, los gentiles buscan estas cosas. Pero dice, basta cada día su propia afán. No quiero decirle con esto que usted deje de trabajar. No quiero decirle eso. Pero quiero que usted entienda lo que el Señor le quiere decir esta mañana. Entonces vemos que Moisés, cuando vemos ahí en el libro de Hebreo, dice en el 11, 24, 26, Moisés había renunciado a todo lo que el mundo le podía dar. No se olvide que Moisés era el hijo de la hija de Faraón. Y mire lo que dice la Escritura. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él era el heredero del trono en Egipto. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Y esto me interesaba esta mañana. Dice, consideró. A veces tenemos que considerar qué es lo mejor para ti y para mí. Consideró que era mejor sufrir por la causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que él recibiría. A veces debemos plantearnos, a veces debemos reconsiderar aquello que en medio de todo, las noticias de la gente de al lado, tus amigos, miras al vecino, todo esto como que te impulsa a que tú también tienes que llegar a eso. Y hermanos y amigos, la Escritura dice que es la bendición del Señor en la que enriquece y que no te va a añadir tristeza. Y vemos acá que el Señor le recordó a Baruc que él estaba a punto de devastar la tierra y desatar el mal sobre toda la humanidad, y que no era el momento de buscar beneficios personales. Hay veces que situarse en los momentos, porque ha habido momentos donde uno ha podido crecer económicamente, pero hay otros momentos que Dios está haciendo otra cosa y nosotros nos empecinamos de querer tener esto sí o sí. ¿Por qué? Porque los demás lo tienen. Entonces vemos acá que el Señor confrontó la ambición personal de Baruc. Lo confrontó. Y aunque Baruc era un asistente del profeta Jeremías, parece que tenía ambiciones personales.
ambiciones personales era tener una influencia, porque al ser escribiente del profeta Baruch, de Jeremías, tenía un caché en medio del pueblo de Israel. Buscaba una posición, porque tenía el acceso al rey y a todos aquellos que estaban en medio de ellos, pero en medio del caos que se avecinaba, el Señor le responde directamente a Baruch y le dice: no busques grandeza para ti. Directamente le dice: Baruch, déjalo, no busques esto. Y esto era un llamado que el Señor le estaba haciendo a Baruch a renunciar a su ego. Porque, hermano, en tiempo de juicios y de sufrimiento nacional, no es el momento de buscar beneficios personales. ¿Qué puede significar hoy para nosotros grandeza? Para una persona, hoy en día. Y grandeza sería fama, éxito, seguridad y una posición importante. Usted ve que hoy la gente hace cualquier cosa con tal de tener fama. Si tú no eres famoso, prácticamente en las redes sociales, porque está muy influenciado, aún el pueblo de Dios influenciado por las redes. Mira, si tú no tienes fama, tú no eres nada. Prácticamente tu vida no tiene ningún valor. Si tú no tienes éxito en lo que tú haces, tú eres un fracasado. Porque estamos luchando con que tengo que tener fama y con que tengo que tener éxito. Si no tengo éxito, no me sirve. Y debo tener una posición que es importante. Porque la posición mañana va a determinar quién soy. Y hermanos y amigos, yo quiero decirles que la posición no determina quién soy. El que determina quién son es Dios. Por lo que yo soy, no por lo que dicen que soy. ¿Me entienden? Entonces vemos acá que el Señor le dice a Baruch: no busques grandeza para ti. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos: ¿puede la ambición dañar nuestro llamado de Dios? Y yo le digo: sí, puede. Yo hoy en día he visto tanta gente, personas conocidas, que por causa de la ambición han perdido el llamado de Dios. Han abandonado la iglesia, han abandonado la palabra de Dios y han salido corriendo tras el éxito, tras la fama, y hoy es mucho más importante lo que la gente piensa de ti que lo que Dios sabe y conoce de ti. Y la ambición es algo que puede hacer frustrar el llamado de Dios para tu vida. Y esto es muy importante. El Señor le está diciendo a Baruch, tienes que reordenar tus prioridades. Baruch, lo que yo estoy viendo en tu corazón no está bien, porque yo voy a destruir todo a Judá y a Israel. Va a venir Nabucodonosor y va a arrasar con todo. Y sabe, hermano, el Señor le está diciendo: Baruch, hay algo más importante que la promoción personal. Y esto nosotros no estamos pensando. ¿Qué es lo más importante a nuestra promoción personal, a nuestra promoción de fama? Es la obediencia al Señor. Eso es lo más importante y determinante. Es el propósito de Dios. Y se lo deja bien claro a Baruch. Baruch, traigo el mal sobre toda carne. ¿Para qué quieres fama? ¿Para qué quieres poder? ¿Para qué quieres éxito? Si traigo destrucción sobre esta nación.
Voy a venir y lo que he dicho se va a cumplir. Entonces vemos que Baruc le dice el Señor a este hombre: este no es el tiempo para buscar grandeza, porque viene destrucción, todos van a sufrir. ¿Usted cree que puede venir esto? Porque ya ha venido en el pasado, ¿no? Entonces vemos que, hermanos y amigos, este es un recordatorio para todos nosotros. Porque las circunstancias que estamos viendo hoy en día globales, porque ya ahora todo es global, antes demoraba mucho tiempo en llegar una noticia, hoy la noticia es al momento. Vivimos por las redes sociales, porque traen la información. Hay cosas que antes demoraba años en descubrirse, pero ahora en el momento sale la noticia. Y hermanos y amigos, no siempre son favorables para nuestra exaltación. Y tampoco son favorables para nuestro reconocimiento personal. Porque a veces estamos luchando contra todo eso. Pero la situación hoy es tan cambiante que usted termina hacer una cosa y mañana no la puede ejercer. Porque hay tantos cambios. Mire, en este año 2025, ¿se acuerda que el Señor nos prometió que Él iba a remover las piedras? ¿Se acuerda o no? Pero muy pocas veces nos acordamos de eso. Ahora porque lo estamos hablando. Pero eso fue lo que nos dijo en enero, para este año 2025. Que yo removeré la piedra, y yo le dije, hay muchas piedras en este año que el Señor va a tener que remover. Y yo lo he podido ver en este tiempo. Y he tenido que pedir muchas veces: Señor, tú me prometiste remover esta piedra. Y la ha quitado. ¿Por qué? Porque fue una palabra directiva para nosotros. No nos está diciendo que el camino está allanado. El camino hay piedras, hay obstáculos. Y usted póngale el nombre que usted quiera. Pero yo le quiero decir que la palabra de Dios permanece. Y permanece para siempre. Entonces vemos acá que el Señor le está diciendo a Baruc: valora, Baruc, lo que yo te he dado, porque para Dios es mucho más importante tu fidelidad, mi fidelidad, la fidelidad de Baruc y la fidelidad de cada uno de nosotros. Para Dios lo importante es ser fiel. Eso es lo que Él valora, contra todo lo que te quieran decir. Tal es así que en el libro de Apocalipsis, el Señor le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar la corona de justicia. Quiere decir que hasta el día que tú te vayas, o aún si te toca perder la vida terrenal por causa de Cristo, Él te espera con una corona. Pero pide fidelidad en tiempo de prueba, en circunstancias diferente a la que nosotros estábamos esperando. La pregunta que quiero hacerle esta mañana es: ¿cómo se ve hoy la fidelidad? ¿Cómo ve usted a una persona fiel? ¿Cómo puede valorar a usted a una persona que no está en el escenario principal? Tal es así que si vemos a una persona que usted lo ve que es fiel, casi lo miramos casi con desdén, con desprecio. Ahora, si esta persona tiene un alto cargo, tiene un buen pasar, tiene una buena economía, tiene, en ejemplo, un buen trabajo, fantástico, ¿cómo lo miramos? Pero tenemos que valorar cómo llegó ahí, cómo fue que llegó hacia ahí. Y quizá usted no llegó ahí. ¿Sabe por qué? Porque fue fiel a Dios. Fue fiel con Él. Usted no le quiso fallar a Él. No entró por atajo, vivió de una manera en la cual Él le puso un límite. Y usted no transgredió los linderos antiguos. Usted siguió viviendo de esa manera de la que Él le fue marcando el camino. No luchó contra Él, como hizo Balán, que agarró la burra y la reventaba. ¿Se acuerda? Bueno, ¿sabe, hermano? ¿Qué
podemos aprender esta mañana del valor del servicio discreto en aquello que solamente ni a veces nos damos cuenta, aquellos que estamos juntos? Que hay un servicio que estamos haciendo para Él, pero muchas veces no le damos importancia. ¿Sabe? Nos damos importancia y le damos importancia cuando ya la persona no está. Si la persona no está, empezamos a recordar, me acuerdo. Y a veces, hermano, tenemos que valorar a la persona que es fiel. Tenemos que valorar al hermano que es fiel. Y nos centramos en aquellos que han sido infieles, que han abandonado el camino. Nos preocupamos, decimos, se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque quizá les pasó la de Barú. Estaban cansados de sufrir y yo le digo, van a seguir sufriendo. Porque todo aquel que se pone en contra de Dios le va a pasar la de Joacim. ¿Y qué le pasó la palabra para Joacim? Ni él, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos. Le hago una pregunta, ¿usted valora a su familia? Y usted sabe que su familia por mucho tiempo depende de un padre y una madre que sean fieles a Dios. Porque no es tanto lo que usted le dice, sino es más lo que ellos ven en ti. Ven tus prioridades. Escuchan tu conversación. Saben lo que tú deseas, porque lo escuchan. Y vemos acá que el Señor a veces no nos da grandeza, porque el sobrevivir con fidelidad es mucho más importante. El Señor le está diciendo a Barú acá que en tiempos oscuros, en el tiempo de oscuridad como estamos viviendo, porque hay mucha oscuridad en el mundo, lo más valioso, es más valioso que la fama, es ser fiel a Dios. Y nosotros nos encargamos y hacemos cualquier cosa para tener fama, porque la fidelidad en medio de la oscuridad vale más que la fama. Y el Señor, hermano y amigo, sabe cómo guardar a los suyos, porque a veces la bendición de Dios es vivir para contar la historia. ¿Qué quiero decirle con esto? Hace un tiempo atrás me visitaron hermanos, anduvieron por muchos sitios y me dieron a entender, no me lo dijeron con palabras, lo mal que están los lugares de gente que un día salieron para servir a Dios y no sirvieron. Empezaron a buscar lo que Barú quería. ¿Qué quería Barú? Fama, un buen pasar, una buena economía. Pero al principio venían para servir a Dios. Y usted lo ve a diario. Usted ve la cantidad de gente que está desertando. ¿Lo ve o no lo ve? ¿Cómo lo ve usted esta mañana mirándolo conforme a la palabra de Dios? Porque, hermano, la bendición de Dios a veces y muchas veces es quedar para contar la historia. Y yo les puedo decir, hermano, en 30 años puedo ver la historia de acá a 30 años allá. Porque vinimos en el año 1995. Pero mire, en el año 1991, y Dios siempre cumple su palabra, me dio esta escritura en el Salmo 121, 7 al 8. Año 91. En medio de la iglesia tenía columnas como estas. Y yo recuerdo, no me puedo olvidar que esa mañana le dije, Señor, guarda mi alma. Guarda mi alma. Porque el alma son los sentimientos de nuestro corazón, lo que sentimos. Y el Señor dice en su palabra, el Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cómo Él nos guarda? ¿Usted ha pensado cómo nos guarda? A veces Él te guarda de la manera que tú menos piensas. Porque imagínate si el Señor te da fama. ¿Estás preparado para fama? ¿Estás preparado para el éxito?
pasó al pueblo de Israel, que dejaron a Jehová y se fueron tras la bendición. ¿Se acuerdan? Está escrito ahí también. A veces, el hecho de que no tengamos éxito conforme nosotros pensamos es una bendición de Dios. Pero ¿cuánto luchamos contra eso? Y sabe, hermano, dice, Él te guardará de todo mal. Y guardar de todo mal implica protección, atención vigilante y cuidado constante. Eso es lo que el Señor dice cuando Él dice, yo te voy a guardar de todo mal. Escuche, protección, vigilancia y cuidado constante. ¿Y cuántas veces Él te está cuidando de aquello que quizás tú quieres, a la manera que tú quieres, llegar a eso porque tú dices, la vez que llegue acá, ya está todo bien. Pero hasta ahí no estoy bien. Porque la palabra de Dios significa no que tú no vas a sufrir, sino que ningún mal podrá dañarte eternamente, ni separarte de Dios, como dice Romanos. Dios no siempre va a evitar el mal, pero nos guarda en medio del mal, en medio de las situaciones. Dice, Él guardará tu alma, y acá el enfoque tiene que ver no solo con protección física, sino protección espiritual. Mire, ¿a cuántos de nosotros el Señor nos está guardando, sosteniéndonos de la manera que estamos? ¿Y cuántos de nosotros tenemos problemas por la manera en que estamos? Pero Él nos está guardando, porque Él es fiel a su palabra. El alma representa el ser completo. Dios cuida lo más profundo de nuestro corazón. En momentos de tentación, ¿cuánto hemos estado tentados a tantas cosas? A la aflicción, al desánimo. ¿Cuánto hemos estado desanimados? Pero Dios protege nuestro corazón, nuestro interior, nuestra fe. Y Él protege también en nuestra vida el propósito eterno que Él tiene con nosotros. Y dice, Jehová te guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Guardará tu entrada y tu salida. En el hebreo simboliza la vida diaria. Es decir, todo lo que haces y donde quiera que vayas. Tu salida, viajes, trabajo, decisiones y misiones. A veces las decisiones que nosotros hacemos, Él la torna para otro lado. ¿Y saben lo que pasa? Nos enojamos con Dios. ¿Pero qué está haciendo Él? Me está guardando. Porque Él es el único que tiene toda la foto completa. Yo tengo el momento. Y mirando como muchos han caído en eso, yo doy gracias, Señor. Perdí, pero gané. ¿Me entiende? A veces tienes que asumir la pérdida. ¿Para qué? Para ganar. Porque si Él dijo que te va a guardar tu entrada y tu salida, tus decisiones, tu trabajo, en tus viajes. Dice, entrada, descanso, retorno al hogar y lo más importante, la intimidad con Dios. Porque a veces estamos tan ocupados que dejamos aquello que es tan importante y determinante, la intimidad con Dios. Cuando comenzamos y queríamos llegar a cierto lugar, guardábamos la intimidad y nos fue bien. Pero cuando ya las cosas mejoraron, el trabajo abundó, las cosas se agrandaron, ¿qué es lo primero que dejamos? La intimidad con Dios. Y sabe, dice, yo te voy a guardar. Y eso que Él está produciendo ahora es para volvernos a esa intimidad. Porque Dios está en movimiento en toda nuestra vida. Y nosotros no lo tomamos en cuenta esto. Él dirige nuestros pasos.
Dice desde ahora y para siempre. Y esta es una promesa que Dios es eterna, la que nos da. No es solo por un tiempo. Porque yo le dije que esta palabra el Señor me la dio en el año 91. 34 años atrás. Y he visto el cuidado de Dios. A la manera de Dios. Dios es nuestro guardián perpetuo, eterno. Apunta a nuestra vida presente y a la vida eterna. Ni la muerte puede separarnos de Dios. Nada. Dios es nuestro guardián personal. Aunque Él usa ángeles, con nosotros los hijos de Dios, Él nos guarda. Porque Él no dijo, yo le voy a enviar ángeles para que los guarden. Dice, yo los guardaré de todo mal. Es el mismo Señor Jesús que continúa mirando tu vida y mi vida de día, de noche, salida y entrada, y ahora y hasta la eternidad. Porque nada escapa a la vista del Señor. No importa si tú estás en el valle hoy, no importa si mañana vas a estar en la montaña, y no importa si hoy estás en tu hogar, Dios está en todo el tema. Y hermano y amigo, lo que debemos tener nosotros es esa bondad de Dios que dice para siempre, Jorge. Para siempre yo te voy a guardar. Hermano, la pregunta esta mañana, mirando este contexto de lo que dice yo te voy a guardar. Como le estaba hablando a Barú. Barú, todos van a perecer. Todo se va a perder. Yo te pregunto esta mañana. ¿Estás dispuesto a serle útil al Señor sin ser famoso? Porque el Señor le dijo, Barú, ¿qué estás buscando? ¿Y qué estamos buscando nosotros? ¿Estamos buscando grandeza? ¿O estamos buscando ser fiel con el Señor? Eso es una pregunta que cada uno de nosotros la debe responder personalmente. ¿Qué busco? ¿Grandeza? Porque el Señor Jesús tuvo que rechazar cuando el diablo vino y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Porque el enemigo también puede venir y decirte, mira, yo te puedo dar, porque lo que Dios no te da, Él ni te lo da. Porque viene como le pasó a Adán y a Eva. Ah, con que Dios dijo. Hermano y amigo, Dios le prometió a Barú, le dice, te voy a dar tu vida por botín. ¿Y sabe lo que era en la antigüedad? El botín era recoger el botín de aquellos que había vencido, como armas, provisiones o bienes. Y el botín hoy significa estar en situaciones difíciles o de juicio, y Dios nos dice, vas a sobrevivir. Aunque puedas perder posesiones, aunque puedas perder comodidades, tu misma vida será un premio. ¿Por qué? Porque es el premio a tu recompensa de fidelidad. En tiempo de juicio, hermano, el Señor no está buscando gente famosa, el Señor está buscando personas fieles. Siempre ha buscado fieles. Tal es así que en un momento el rey David dijo, se han acabado los fieles de la tierra. Pero el apóstol Pablo dijo, si él no nos hubiese dejado un remanente, todos hubiésemos sido destruidos. Y hermano y amigo, en medio del caos, hoy en día, tu vida es el mayor testimonio de la fidelidad de Dios, de la bondad de Dios y de la misericordia de Dios. Porque mientras otros abandonan, tú sigues. Y no debemos buscar grandeza. Lo que debemos buscar es ser fieles al Señor. Y le digo más, si buscamos eso, vamos a tener paz. Vamos a tener gozo. Vamos a retomar
aquello que un día abandonamos, que es la intimidad con Él. Hermano, el mundo se está hundiendo. O usted ve algo que es favorable para decir, bueno, voy a hacer esto porque es estable. Todos los días está cambiando. Y muchos están intentando hoy en día aferrarse al mundo. Y muchos son cristianos. Muchos son cristianos. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? ¿De qué le sirve al hombre que gane todo el mundo y pierda su alma? ¿De qué le sirve? Hermano y amigo, la lección es, y tú buscas para ti grandeza, no la busques. Y mire esta palabra que yo le estoy compartiendo esta mañana. Fue la primera palabra que prediqué acá en España en el año 95. Y es una palabra que fue profética. La gente donde lo prediqué no se acuerda. Pero yo no la puedo olvidar. ¿Por qué? Porque ha sido un reflejo de toda mi vida de estos 30 años acá en España. Porque cuando yo vine aquí tenía misiones. Yo pensaba que iba a tener un montón de gente, que iba a tener campañas. ¿Me entienden? Pero me encontré predicando esta palabra en 5 iglesias que se habían reunido ese día. Que no debíamos buscar grandeza, sino buscar la voluntad de Dios. Y hermano y amigo, hoy veo la fidelidad de la palabra de Dios. 30 años atrás, y Él me ha guardado porque he visto mucho caer. He visto mucho abandonar. He visto mucho perder el propósito de su vida. He visto muchos volver. Pero Dios ha cumplido su palabra. Y tuve que renunciar. Y le digo, mamá, por mucho tiempo luché. Pero hoy me doy cuenta que mejor es obedecer que todo sacrificio. Que hoy es mejor aceptar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y si Él no me dio multitud, Él sabe por qué. Porque quizás hubiese caído como muchos cayeron. No me dio tener iglesias, me dio tener un pequeño remanente. Y me da el privilegio todavía, cada domingo, de venir y predicarle a usted. Y decirle aquello que Él me habla. Porque es como le dijo a Jeremías, Dios cumple su palabra. Y yo estoy agradecido. Porque a los 72 años yo puedo ver la bondad, la fidelidad, el amor, la gracia, la ternura de Cristo. Y por la gracia de Él he podido conservar la ternura de Jesús. La pasión por Jesús. Porque eso lo puso Él en mi corazón. Por eso, hermano y amigo, mirando todo y recordando todo, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Quieres posesiones si tienes aquel que es el dueño de todo? Porque Él te dio vida cuando tú estabas en delitos y pecados. Cuando Él vino y te buscó. Cuando Él vino y te sacó del hoyo. Cuando Él te dio un nombre cuando tú no eras nada. Y te dio un nombre, eres mi hijo en Cristo Jesús. Y te dio una promesa y una herencia eterna que está en los cielos. Y hacia ahí vamos yendo todo. Pero Dios, dice Pablo, ha tenido misericordia de ti y de mí. Por su gran amor. Porque cuando estábamos muertos en nuestro delito, ¿qué hizo Él? Nos dio vida. Y hay algo más precioso que Él nos haya dado, la vida de Cristo en nuestro corazón. Hermano, ¿qué estás buscando? ¿Buscas grandeza? El consejo del Señor, no lo busques. Deja que yo haga como quiera contigo. Yo puedo darte, como le dijo a David, y te puedo dar mucho más.
tiene más valor que los muchos sin Él. Hermano, comienza a valorar que tienes a Cristo. Comienza a valorar al Hijo de Dios que se despojó de todo para venir a buscarte. Y las promesas, aunque tengas que sufrir y aunque tengas que perderlo, pero que no pierdas a Él. Porque si lo pierdes a Él, no vas a tener nada. Pero si lo tienes a Él no teniendo nada, lo tienes todo. En el nombre de Jesús. Por eso esta mañana le doy gracias al Señor por tratarme como Él me ha tratado. Le doy gracias por guardarme como Él me ha guardado. Porque, hermanos, yo venía con una, ¿cómo puedo decir? Con una misión diferente a la misión que Él tenía. Pero, ¿sabe? Él ha cumplido su palabra. Y cuando leí esta palabra estos días, no busques para ti grandeza. Y dice, no lo busques. Le di gracias, Señor. Porque empecé a recordar que grandes ministerios vinieron y no lo están más. Que muchos han abandonado el camino. Como dijo Pablo, de Demas. Dice, Demas me abandonó amando este mundo. Y no podemos amar a Dios y amar al mundo. Y yo creo que es una de las palabras más tristes que hay en la Biblia. Demas me abandonó amando este mundo. Y yo quiero decirle esta mañana, Señor, gracias por guardarme. Porque quizás hubiese sido un Demas. Si Él no me guarda, si Él no me cubre, ¿por qué oferta he tenido? Pero hoy veo que si no tengo a Cristo, lo tengo todo. Y mientras miraba estos días, me venía esta canción tan vieja que dice, Cristo, yo te amo. Yo no sé dónde estuviera si yo aquí no te tuviera. Si no hubiera conocido a Dios que me ama. Aleluya. Aleluya. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Y cuando usted canta, piense. Yo espero que salga de lo profundo de su corazón.
María.